Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Falta un minutito, pero vamos a empezar a esperar a que más personas se metan para empezar. Muy bien, ya hay una persona adentro. Bienvenida o bienvenido. 2 personas, muy bien, perfecto. Si me pueden escribir que se escucha bien, nada más como para verificar que todo esté bien con el sonido, estaría excelente, por favor. Muy bien, ya están empezando a meter muchas personas. Qué puntuales, oigan, muy bien. Pues bueno, me voy presentando para los que no me conozcan. Soy la doctora Jimena González Calimayor. Soy médico con especialidad en nutrición clínica y también maestría en nutrición clínica. Gracias, Karina. Y bueno, pues como ya saben, varias semanas hemos estado platicando de diferentes temas de salud. El lunes hablamos de la actualización en cuanto a lo mejor algunos mitos que hay del coronavirus. Y gracias, Alejandra. Y también de la actualización de las 2 vacunas. Hay 6 vacunas, acuérdense, del coronavirus. Bueno, hay muchísimas vacunas a nivel mundial, pero las más avanzadas, que ya están en fase 3 o van a empezar la fase 3, son 6. De eso platicamos. Hay 2 mucho más avanzadas, que son las de AstraZeneca con Oxford y la de Wuhan. Y bueno, pues básicamente eso fue lo que platicamos. Cualquier cosa, si quieren verla, está en Instagram. Muchas gracias, Febe Villanueva. Entonces les digo, ¿no? Están en Instagram y con muchísimo gusto pueden verlas. Y el día de hoy vamos a hablar de una enfermedad que es sumamente común a nivel mundial y aquí en México también es muy frecuente. Es la enfermedad cerebrovascular. Entonces seguramente muchas personas la han escuchado y bueno, pues de eso vamos a hablar hoy. Nos vamos a dar unos cuantos minutos para que más personas se conecten y bueno, pues hay que esperar. Supongo que va a salir un arco iris porque se acaba de soltar la lluvia y está el sol a todo lo que da. Pero bueno, pues ya son 7:31, entonces si quieren ya podemos empezar. Acuérdense que cualquier duda que tengan, que les surja mientras estemos en la plática, la pueden escribir y yo la voy a contestar al final. No se esperen al final porque luego hay veces que o a lo mejor se les va el tiempo o se salen o bueno, no sé, espero no se salgan. Pero luego muchas veces se tardan en escribirlas y a lo mejor pensamos que ya no van a escribir nada y no me salen las preguntas. Entonces cualquier duda que tengan, escríbanla y yo las voy a contestar al final con muchísimo gusto. Y bueno, acuérdense que en Punto Clínico Especialistas hay 3 sucursales ahorita, que es en Marina Nacional, en Cuapa y en La Villa. Y están dando consultas ahí físicamente y por teleconsulta. Acuérdense que hay de todas las especialidades prácticamente. Ginecólogo, gastroenterólogo, coloproctólogo, dermatólogo, ya saben, de todo un poco. Entonces tómenlo en cuenta, acuérdense que es un precio muy accesible y están yendo con un especialista y aparte ahí también tienen farmacia y laboratorio. Entonces bueno, vamos a empezar y como siempre les doy las gracias a Punto Clínico por el espacio y la confianza de dar estas pláticas. Ya saben que a mí me encanta y estoy aquí para ustedes, para informarlos. Y bueno, pues vamos a empezar. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a hablar de la enfermedad cerebrovascular o los accidentes vasculares cerebrales. Y bueno, esto ocurre cuando el suministro de sangre, o sea, como todo el aporte de sangre que llega al cerebro, de alguna parte del cerebro se interrumpe o se reduce. O sea, el calibre, acuérdense que el calibre es como el de un tubito, por ejemplo, de un popote. El calibre pues es el tamaño que tiene el popote por dentro, por donde pasa el agua, ¿no? Lo mismo con las arterias y las venas. Aquí puede llegar a pasar que ese calibre se vaya haciendo un poquito más angosto, entonces que obviamente el aporte de sangre que llega al cerebro sea menor, porque pues obviamente no está pasando lo que debería de pasar o está pasando más lento, o puede ser que se empiece a estrechar y de repente se tape por completo. Entonces esto lo que va a impedir es que el cerebro reciba oxígeno y los nutrientes que necesita para funcionar de manera adecuada. Y entonces pues bueno, aquí lo que pasa es que el cerebro empieza a morirse, las células cerebrales empiezan a morirse y esto es en cuestión de minutos. Entonces es por eso muy importante, básicamente en lo que me voy a enfocar y en lo que quiero que se queden es en cómo saber si una persona está teniendo un infarto cerebral, que a grandes rasgos así es como se le conoce, infarto cerebral.
y que sepan que en ese momento tienen que actuar, que no pueden dejar el tiempo pasar. Y bueno, como les mencionaba, ¿no? Un infarto cerebral es una emergencia médica. Emergencia es de, en ese momento tienes que llevarlo a un servicio de urgencias. Generalmente lo ideal es que sea un hospital, ¿no? Porque va a necesitar de diferentes estudios de laboratorio para poder diagnosticar correctamente que sea un infarto cerebral. Y bueno, como les digo, ¿no? El tratamiento oportuno, o sea, temprano, es crucial para evitar complicaciones en general y evitar secuelas importantes. Entonces, como les digo, ¿no? O sea, esto lo que va a hacer es reducir el daño cerebral y cualquier otro tipo de complicaciones que pueden llegar a presentarse. En cuanto a los síntomas, siempre hay que prestar especial atención al momento en el que comenzaron los síntomas. Es muy importante, es muy importante siempre saber aproximadamente cuándo empezaron los síntomas de la persona o de usted. Porque evidentemente, pues, como les digo, ¿no? El tratamiento oportuno es muy importante. Entonces, hay diferentes opciones de tratamiento según el tiempo en el que se encuentra la persona o la persona acude a urgencias. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, cierto tratamiento sería para una persona que lleva media hora que empezó con los síntomas y en lo que llegó al hospital. Entonces, ahí es un tratamiento a lo mejor. Y si lleva 5 horas, pues a lo mejor el tratamiento ya es otro. O sea, ya es diferente. Entonces, por eso es muy importante. Y bueno, estas son las cosas más importantes que quiero que les quede de la plática, que lo voy a repetir en varias ocasiones. ¿Cuáles son los signos y síntomas de un infarto cerebral? Entonces, apunten, no, espero que se queden las pláticas aquí. Entonces, las pueden volver a ver en Facebook Live de Punto Clínico las veces que ustedes quieran. Y bueno, ahí les va. De los signos y síntomas del infarto cerebral más importantes, los que quiero que se queden, es dificultad para hablar o entender lo que las personas están diciendo. Puede experimentar la persona confusión, dificultad para articular las palabras, o sea, que a lo mejor empiecen a hablar así, o sea, como que no se les entiende bien, no pueden articular bien la palabra, o para entender lo que se le está diciendo. Entonces, por ejemplo, a lo mejor tú puedes decirle, bueno, ahorita les voy a dar unos ejemplos, pero a lo mejor tú puedes decirle a la persona, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y empiezan como que, o sea, una persona que esté con una persona a la que le está dando un infarto cerebral se tiene que dar cuenta de estas señales. O sea, no es normal. Si están con una persona con la que siempre están, que saben cómo habla, y de repente lo empiezan a ver que empieza a hablar extraño, es foco rojo. Foco rojo, no se esperen. Acuérdense que ante la duda más fácil es mejor siempre acudir a un servicio de urgencias. Otro síntoma es la parálisis o entumecimiento de la cara, brazo o de la pierna, ¿ok? Esto se puede desarrollar de manera súbita o puede haber a lo mejor un poco de debilidad o puede empezar con un poco de parálisis de la cara o del brazo o de la pierna. Generalmente va a afectar a un lado del cuerpo, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. O sea, lo que dicen es que si el infarto está siendo del lado derecho del cerebro, se va a afectar el lado izquierdo de la persona. Y viceversa, ¿no? Si el infarto es del lado izquierdo, va a afectar el lado derecho de la persona. Entonces, por eso se afecta generalmente de un lado o del otro. Ahora, siempre depende también del sitio en el que esté siendo el infarto. Porque a lo mejor si todavía no está en una de las arterias, ya como que están en el hemisferio derecho o en el hemisferio izquierdo del cerebro, acuérdense que hay 2 hemisferios en el cerebro, entonces si es en medio puede llegar a haber diferentes síntomas. Pero bueno, nos vamos a quedar con que o es el lado derecho o es el lado izquierdo para cuestiones de esta plática. Y algo muy importante que hay que pedirle a la persona o nosotros como personas, si en algún momento estamos sintiendo algún tipo de síntoma de estos, es intentar levantar los 2 brazos sobre la cabeza al mismo tiempo. O sea, a ver, sube los brazos. Así, si estás escuchando que empieza a hablar mal o que te está diciendo que tiene un poco entumido el brazo, entonces le dices, a ver, sube los brazos. Y si a lo mejor empieza a bajar un brazo, eso es un signo de que le está pasando un infarto cerebral, lo más probable. Si intenta subir los 2 brazos y uno se le queda, o así, también es un signo importante, ¿ok? Entonces, esto es posible que esté sufriendo un infarto cerebral. También una cosa que puede llegar a pasar es que la boca pueda a lo mejor como caerse un poco cuando trate de sonreír la persona. Entonces, a lo mejor, si la persona, a ver, sonríe y le hace así, eso no está bien. O así, ¿ok? Entonces es otro síntoma, otro signo. También puede llegar a la persona experimentar o mencionar que tiene problemas para ver con uno o con ambos ojos de forma repentina.
puede haber visión borrosa, puede ver como a lo mejor puntos negros de repente, así no sé, en este ojo veo como una zona medio negra que no veía, entonces no es normal, o puede llegar a ver una visión doble de un ojo o de los dos. Entonces ahí ese es otro que quiero que se acuerde. Puede haber un dolor de cabeza súbito y grave, muy doloroso, que puede estar también acompañado de vómito, de mareo o de alguna alteración del conocimiento. O sea que a lo mejor la persona de tal dolor, bueno, es por el infarto cerebral, pero a lo mejor de tal dolor pierde el conocimiento, o sea, tiene un desmayo, un síncope. Ahora, también va a tener la persona problemas para caminar, puede tropezarse o perder el equilibrio de manera muy fácil. Entonces, acuérdense que estos síntomas pueden presentarse todos juntos o puede presentarse uno, pero con uno que esté presentando una persona es en ese momento, no es me espero a ver si se me quita, acuérdense que no. Aquí es crucial el tiempo porque cada minuto cuenta para salvar el cerebro y las células del cerebro. Y entonces, a ver, vuelvo a repetirles, ¿cuándo van a buscar atención médica? De inmediato, en el que cuando se presente cualquiera de estos signos o síntomas, ya sea, a ver, le van a pedir a la persona que la persona le van a decir, a ver, sonríe, y se cae de un lado la cara, o sea, como que la vean así, ya les dije, ¿no? Que sonría y que se le vaya de un lado o del otro, como que hacia abajo, como que se escurra de un lado. Luego los brazos, vamos a pedirle a la persona que levante ambos brazos. Si un brazo se empieza a caer o no se puede levantar un brazo, se queda así, entonces ese es un signo, ¿no? Un síntoma. Si a la persona se le pide que hable, que repita una frase muy simple y arrastra las palabras o habla de manera extraña o se les queda viendo porque no está entendiendo lo que les está diciendo, lo que le están diciendo, aunque sea lo más sencillo, así como decirle hola, ¿cómo te llamas? Y a lo mejor repite hola, ¿cómo te llamas? Y a lo mejor les va a contestar te llamas, así, focos rojos, o que se quede así como que no está entendiendo lo que les están diciendo. Entonces acuérdense también. Y acuérdense, súper importante, el tiempo. Si observan cualquiera de estos signos que les estoy mencionando, llamen a urgencias, llamen a una ambulancia porque verdaderamente es algo sumamente importante. Y bueno, ahorita pues ya tenemos el 911, ¿no? Pueden llamar al 911 o al número de las ambulancias o agarrar el coche y si pueden, porque muchas veces pasa también, y más aquí en México, la verdad, que las ambulancias tardan muchísimo tiempo en llegar. Ese es algo muy importante que quiero hacerles énfasis, hincapié para cualquier persona que esté viendo esta plática o la llegue a ver, aunque no esté ahorita en vivo. Siempre, si están en algún transporte público o si están en su coche o cualquier situación y escuchan una ambulancia, por favor intenten moverse, no bloqueen el paso, quítense y dejen pasar. Y si están en transporte público, díganle al chofer que se quite, porque verdaderamente es desesperante para una persona pasar por algo que están llevando, o sea, ya sea ambulancia o una persona que esté desesperada por llegar al hospital y que la gente no se mueva. Entonces, por favor, también acuérdense que algo que estipularon fue que si una persona está yendo a urgencias, que pongan, obviamente hay muchas personas que lo hacen para que no les dé el sol, pero si una persona está con las luces intermitentes y está tocando el claxon y puso a lo mejor algo en su ventana, como se supone que dicen que es como una sábana blanca o algo blanco, eso es como señal de que probablemente esté queriendo llegar al hospital y no está pudiendo porque a lo mejor el tráfico o lo que sea. Entonces hay que sensibilizarnos por favor en esto, porque muchas veces por eso las ambulancias no llegan a tiempo. Entonces bueno, cada minuto cuenta. No se esperen a que los síntomas desaparezcan. Perdón que lo repita 1000 veces, pero es muy importante esto. Entonces, cuanto más tiempo se tarden en tratar a un paciente que esté sufriendo un infarto cerebral, más van a ser las probabilidades de que haya daño cerebral y que quede con algún tipo de secuela o discapacidad como tal. Súper importante, tiempo es cerebro. Entonces, entre más se tarden, más cerebro se va a perder, o sea, más funciones en general se van a perder. Entonces, bueno, de las causas, ¿por qué pasarían estas cosas? Generalmente no se sabe por qué le da un infarto cerebral a una persona. Ahora, obviamente hay muchas causas de estilo de vida, de que a lo mejor tenía una dislipidemia, que fue lo que hablamos la semana pasada, o sea, colesterol o triglicéridos elevados, a lo mejor es una persona muy sedentaria, o una persona que fuma, o tiene sobrepeso, obesidad, tiene hipertensión mal controlada o no diagnosticada, es también una cosa, bueno, ahorita lo vamos a platicar, pero bueno, es de las situaciones por las que puede llegar a pasar. Y bueno,
Hay dos causas principales. Uno es que una arteria de que vaya al cerebro o del cerebro básicamente se tape, se bloquee. Y esto es un infarto cerebral isquémico. O sea, lo que va a hacer es que se tapa, por ejemplo, esta es una arteria. Y aquí, piensen que se está tapando, ¿no? Se tapa. Entonces, pues por más que intente pasar la sangre hacia acá arriba al cerebro, pues no va a pasar. Entonces, esto es un infarto cerebral isquémico porque no va a llegar oxígeno al cerebro. Entonces empieza a haber isquemia y se mueren las células. O sea, no tiene oxígeno, no tiene nutrientes y se van a morir las células. O puede haber que haya algún tipo de filtración o más bien una ruptura de un vaso sanguíneo de adentro del cerebro. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Si se rompe un vaso, o sea, no se tapa, se rompe, va a salir sangre en el cerebro. Entonces, esto se llama un infarto cerebral hemorrágico. Y bueno, puede llegar a pasar que algunas personas tengan una interrupción del flujo sanguíneo al cerebro de manera transitoria. Esto se llama ataque isquémico transitorio o TIA. Muchas personas pueden llegar a escucharlo así, ¿no? Y esto no causa síntomas duraderos como tal. Entonces, a lo mejor la persona, nunca se había desmayado y de repente se desmayó y se despertó como si nada y estaba sola o estaba con alguien y pues dijeron, ¿ya te sientes bien? Sí, se levanta y está perfecta, como si nada. Focos rojos, ¿ok? Focos rojos. Porque esto habla de que hay algo ahí que no está normal. A lo mejor no deja una secuela ni nada, pero nos está diciendo que hay algo. Y bueno, en cuanto al accidente, el infarto cerebral isquémico, es el tipo más común de infarto cerebral. Y como les digo, ¿no? Esto va a ocurrir cuando los vasos sanguíneos del cerebro o se estrechan, o sea, se hacen más estrechos, como lo digo, o se bloquean por completo, ¿no? Y esto lo que va a causar es que va a haber una reducción importante del flujo sanguíneo. O sea, va a haber una cosa que decimos los médicos que se llama isquemia, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que se van a bloquear la arteria o se van a estrechar. Y esto puede también ser por un acúmulo de depósitos de grasa o de coágulos que se lleguen a formar. Esto puede llegar a pasar. También, por ejemplo, hay veces que hay cosas que se llaman émbolos, que puede ser que a lo mejor, no sé, por ejemplo, es un ejemplo, en las carótidas a lo mejor ya tienen muy tapadas las carótidas de grasa y de repente un pedazo de esa placa de ateroma, que acuérdense que se las enseñé en la plática de la semana pasada en dislipidemias, que es como toda la grasa que se queda en una parte de la arteria o en todas las arterias ya con la edad o con una persona que tenga alguna enfermedad, que una parte de esa placa se rompa y viaje por la arteria y de repente pues llega a un lugar que esté un poco más estrecho y ahí se tape. Entonces eso también puede, pues está bloqueando la arteria, ¿no? Entonces es muy importante, regresando al accidente, a la tía, que si una persona cree que acaba de tener un ataque isquémico transitorio, se me fue la palabra porque siempre lo tengo en la cabeza como tía. Bueno, es muy importante que si una persona sufrió uno de estos o cree que sufrió algo de esto o nunca en la vida se había desmayado y no le está pasando nada como tal, que en ese momento busque ayuda, ¿ok? Que vaya a urgencias, porque puede estar teniendo un infarto cerebral o pudo haber sido un ataque isquémico transitorio. Pero esto puede significar que una arteria está parcialmente bloqueada o muy estrecha. Entonces, por eso tuvo ese ataque isquémico transitorio. Entonces, obviamente, tener un tipo de ataque, un ataque isquémico transitorio puede obviamente aumentar el riesgo de sufrir un infarto cerebral. Entonces, por eso les digo que foco rojo. Porque hay muchas personas, me ha pasado, que dicen, no, pues me desmayé, me desperté, la verdad es que no supe ni qué me pasó, pero estoy perfecta. Pues, ¿cómo? O sea, no es normal. Ve a urgencias. O sea, ve con un neurólogo que te hagan estudios porque no es normal. A lo mejor en ese momento no es de ir a urgencias, pero sí de hacer cita con un doctor en ese momento. Y si no cuentan con un neurólogo de confianza o lo que sea, se van a urgencias en ese momento. O sea, como les digo, ante la duda siempre es mejor irse a urgencias. Que les quede muy en la cabeza eso, por favor. Acuérdense, tiempo es cerebro. Y bueno, en cuanto al infarto cerebral hemorrágico, accidente cerebrovascular hemorrágico. Digo infarto cerebral porque es como comúnmente todas las personas lo conocen, porque luego el término accidente cerebrovascular como que la gente dice, ¿qué?
Entonces, por eso les digo infarto cerebral. Pero en este caso es el hemorrágico, entonces del que se rompe un vasito sanguíneo y sangra adentro del cerebro. Entonces, esto va a ocurrir, como les digo, ¿no? Porque alguna arteria se rompió, entonces hay sangre que está ahí. Y los factores relacionados con este tipo de infarto cerebral es porque hay una presión arterial alta no controlada o no diagnosticada y que la persona a lo mejor lleve con un poco de síntomas y no acuda al médico o como que no le pase por la cabeza que pueda ser hipertensión, que puede llegar a pasar, o por ejemplo en pacientes que hayan tenido a lo mejor alguna circunstancia del corazón o cualquier circunstancia de la vida que esté anticoagulada, o sea que tomen medicamentos para hacer la sangre un poco más, menos espesa más bien. Y entonces también puede llegar a pasar que un vasito sanguíneo se rompa y que sangre, pero con ganas, porque está anticoagulado. O sea, la sangre no está viscosa, entonces es muchísimo más fácil. Más bien, no hay manera de que se tape eso porque no hay manera de que coagule y tape, o sea, como que se haga un tipo de costra, cicatriz, ¿me explico? Entonces, bueno, esta es de las causas, porque hay muchas personas, por ejemplo, que voy a tomar aspirina junior porque dicen que es bueno, o aspirina protect, que así había muchísimas personas que decidieron tomarse así, y para todo hay indicación. Volvemos a lo mismo, por eso yo siempre les digo que no se automediquen, porque puede ser muy sumamente peligroso, tanto por algo cerebral, por ejemplo en cuanto a la aspirina, como a una hemorragia gástrica, y también, bueno, es muy importante, ¿no? Ahora, otra causa de una hemorragia cerebral o de un infarto cerebral puede ser algún traumatismo, por ejemplo, en algún accidente de coche, puede llegar a haber algún tipo de golpe o lo que sea, o algún tipo, sí, o sea, de golpe en el momento del accidente que cause una hemorragia cerebral. También hay ciertas enfermedades de depósito de ciertas proteínas, que sí, como amiloidosis, que bueno, en este caso es algo un poquito más complicado, pero lo menciono. Y también puede llegar a pasar, y es muy común, que si la persona tuvo un infarto cerebral isquémico, o sea que se tapó, puede llegar a sangrar. Generalmente pasa eso, que a lo mejor no tenía por qué haber sangrado, pero puede llegar a sangrar también un poco. Entonces también, esa es una de las cosas. Y bueno, de los factores de riesgo, déjenme ver que todo vaya bien. Ok, sí. Acuérdense que cualquier duda, escríbanme, por favor, porque luego se les olvida. Cualquier duda que tengan de la plática, pueden irlos escribiendo de una vez. Y bueno, en cuanto a factores de riesgo, muchos factores de riesgo pueden aumentar la incidencia de este tipo de problemas, ¿no? De enfermedades. Y bueno, pero en cuanto a los relacionados con el estilo de vida, evidentemente lo primero, que siempre obviamente es como el causante de la mayoría de las cosas que hemos hablado, es tener sobrepeso y obesidad. Que la persona sea sedentaria, o sea que no tenga actividad física. Es sumamente peligroso no tener actividad física y ser una persona que no haga nada en cuanto a ejercicio. También beber en exceso o darse atracones de comida tampoco es bueno, evidentemente. El uso de drogas ilegales como cocaína, metanfetaminas, también es de las cosas que son muy, muy, muy frecuentes, y también mucho en jóvenes. Jóvenes que tengan infartos cerebrales tan jóvenes, o tienen alguna malformación cerebral, o no, como en las arterias, o bien, más bien, puede ser porque estaban consumiendo algún tipo de droga, ya sea como la cocaína o la metanfetamina, ¿no? Y bueno, en cuanto a factores de riesgo médicos, como les mencionaba, ¿no? La presión arterial alta, ya sea mal controlada o que la persona no se sepa que tiene hipertensión, por eso le dicen que puede ser la enfermedad de la muerte silenciosa, porque muchas personas están, híjole, es que me duele la cabeza, me suman los oídos, pero como que no hacen clic de decir, me voy a checar la presión. O muchas personas a lo mejor no tienen ningún síntoma y a lo mejor ya tienen, no sé, 45 años, 50, y nunca se han tomado la presión, y no son de los que van al médico como para hacerse un chequeo, y entonces a lo mejor tienen hipertensión, aunque sea muy leve, pero no se la tratan, y pues esto también puede ocasionarlo. El tabaquismo, fumar cigarros o exposición al humo de manera de segunda mano, o sea que aunque usted no lo fume pero viven con alguien que fume, eso también es un factor de riesgo muy importante. El colesterol elevado, que acuérdense que platicamos de eso la semana pasada, entonces la de lunes se quedó en Instagram de Punto Clínico, y el miércoles aquí en Facebook. Una persona con diabetes y diabetes mal controlada,
una persona que tenga apnea obstructiva del sueño, que aquí lo que pasa, acuérdense, es que la persona no tiene una como correcto ventilación durante el sueño, y esto puede ocasionar infartos cerebrales o infartos cardíacos. Entonces esto es muy importante. Personas que roncan y así, que se chequen, que no vayan a tener algún tipo de apnea obstructiva del sueño. Y también, por ejemplo, una persona que tenga algún antecedente de enfermedad cardiovascular, ya sea insuficiencia cardíaca o algún defecto cardíaco, o por ejemplo alguna arritmia como fibrilación auricular. Es también muy frecuente que la fibrilación auricular, lo que pasa, que igual en otra plática podemos llegar a hablar de ella, es que el corazón generalmente, acuérdense que el corazón tiene dos partes, ¿no? Se llaman aurículas y ventrículos. Hay 2 aurículas y 2 ventrículos, que son como unas, el corazón como que se divide en 4, ¿no? Entonces les digo, las aurículas están aquí arriba y los ventrículos están aquí abajo. Entonces es como así el corazón dividido en 4. Entonces generalmente el corazón, acuérdense que como que late, por eso se escucha tum-ta, porque es tum-ta, tum-ta. Entonces de aquí pasa el corazón a los ventrículos y luego se va a todo el cuerpo, o se va a los pulmones. Pero bueno, para grandes rasgos es el corazón generalmente debe de latir así, tum-ta, 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 ¿ok? Y en la fibrilación auricular, el corazón, y aparte acuérdense que también el corazón debe de latir de 60 a 80 latidos por minuto, eso es lo normal. Y en la fibrilación auricular, el corazón está así, como tum, 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 tum. Entonces esto lo que puede ocasionar, como no tiene un ritmo normal, puede ocasionar que se hagan coágulos, y estos coágulos irse al cerebro. Entonces esta es una de las causas también muy importantes. Y bueno, también antecedentes personales también, o familiares de, como les digo, ¿no? De alguna enfermedad cardiovascular, o antecedentes de también infartos cardíacos, o de accidente isquémico transitorio, como el que les decía, también, ¿no? Son también factores de riesgo. Y bueno, otros factores asociados también de riesgo, pero más alto para desarrollar un infarto cerebral, puede ser la edad. Las personas de 55 años de edad o mayores tienen mayor riesgo que las personas jóvenes. Como les digo, en las jóvenes es por malformaciones generalmente, o por el consumo de algún tipo de tóxico, generalmente cocaína o metanfetaminas. La raza, en los afroamericanos hay más incidencias, es más probable, bueno, más frecuente, o tienen como un riesgo más elevado de presentar infartos cerebrales. El género también, en los hombres es más alto el riesgo, pero las mujeres generalmente van a ser mayores cuando puedan llegar a presentarlo, y generalmente puede llegar a ser más fatal. En un hombre a lo mejor no. Y también, bueno, las hormonas, muy importante, porque ahorita muchas personas, la verdad, muchas mujeres, y bueno, también riesgo-beneficio, ¿no? Pero bueno, si no hay ningún antecedente familiar, no tiene una persona ninguna enfermedad como tal, pues bueno, tomar anticonceptivos, pues no pasa nada, tan es así que millones de mujeres los toman. Pero bueno, el uso de anticonceptivos o de terapias hormonales que tengan estrógeno también aumentan el riesgo. Entonces, si tienen algún familiar cercano, o ustedes han tenido algo, o alguna enfermedad cardiovascular o lo que sea, intenten hablar con su ginecólogo, y que los anticonceptivos que les recomienden que no tengan estrógenos. Entonces eso puede ayudar, o más bien que sea a lo mejor un método de planificación familiar local, ¿no? Que no sea tomado, o sea, que no sea sistémico, también hay muchas muy buenas opciones. Y justo vamos a hablar de planificación familiar, no la semana, creo que en 2 semanas. Acuérdense que la semana que viene, en paréntesis, vamos a hablar de estreñimiento y hemorroides. Y bueno, en cuanto a las complicaciones, regresando al tema, evidentemente pueden llegar a causar en muchas situaciones, muchas veces, discapacidad temporal o permanente. Todo esto depende, que sea temporal o permanente, todo depende del tiempo del que el cerebro no tuvo flujo sanguíneo. Y también depende mucho de qué parte del cerebro fue afectada. Como les digo, no depende de qué arteria. Esto es muy complicado, pero hay una cosa que se llama polígono de Willis, que es como que nos enseña todas las arterias del cerebro y a dónde van, o sea, a qué parte del cerebro llegan esas arterias. Entonces, según la arteria que se tape, nos va a decir qué zona no le llegó oxígeno y qué zona básicamente se murió del cerebro. Entonces nos va a orientar a qué tipo de secuelas va a tener la persona. Espero que me haya dado a entender. Si no, escríbanme y se los contesto más adelante. Y bueno,
De las complicaciones que puede llegar a tener la persona, puede ser, ya que como les digo, ¿no? Parálisis o pérdida del movimiento muscular, o sea que no puedan a lo mejor caminar bien, que no puedan mover un brazo, generalmente son como las más comunes, o que arrastren una pierna y así. Dificultad para hablar o para tragar, y también puede llevar a haber dificultad en el lenguaje, como hablar o entender o sea, el habla como tal, o sea, como un problema en el lenguaje como tal. Problemas para leer o para escribir, pueden tener ahí muchísimos problemas que les digo, es algo muy, muy extenso de explicar, pero bueno, son las cosas como a grandes rasgos que pueden llegar a ver como secuelas. Puede haber también pérdida de la memoria o dificultad para pensar como tal, o sea, que les cueste mucho trabajo o a lo mejor se distraen muy fácil. ¿Qué me habías dicho? ¿O qué me dijiste? ¿O qué me preguntaste? O se les puede pasar mucho eso. Pueden no acordarse, a lo mejor pueden acordarse perfecto de hace 20 años o de 5 años o antes de que les pasara el infarto, pero cosas muy pequeñas del día al día pueden no acordarse o costarles trabajo acordarse. Y bueno, son cosas que pueden llegar a pasar, ¿no? Y también puede haber problemas como para que razonen algo, o como pueden tardarse mucho en opinar si le preguntas algo, o en comprender conceptos de alguna situación que le estés diciendo, muchas cosas, ¿no? También puede haber muchos problemas emocionales, puede haber más dificultad para controlar las emociones, o pueden también tener depresión. También algo muy importante que es muy molesto para las personas que sufren este tipo de infartos es que van a tener dolor. Todo el tiempo se quejan de dolor, obviamente al principio más que después, pero generalmente siempre presentan algo que es como un dolor tipo entumecimiento o hormigueo. Son como sensaciones inusuales en las partes del cuerpo que están afectadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en el infarto cerebral la persona a lo mejor perdió movilidad del brazo izquierdo, pues puede llegar a ser muy sensible el brazo, o sea, hipersensible al frío, al calor o al tacto general de la ropa de alguien más, etcétera, ¿no? Y bueno, también puede llevar a haber cambios en la conducta y en la capacidad del cuidado personal. Entonces pueden volverse personas muy retraídas o personas muy extrovertidas, o a lo mejor como decir cosas que a lo mejor antes jamás lo hubieran dicho, y bueno, son cosas que pueden llegar a pasar, como que pueden llegar a perder un poco el filtro, o más bien no decir nada. Y también, bueno, es posible que necesiten ayuda con el aseo personal y con las tareas diarias, ¿no? Muchas veces pueden hacer las cosas solos, pero necesitan como que los conduzca alguien, como decirle, a ver, se va a lavar los dientes, entonces, a ver, ¿qué tiene que hacer? Entonces la persona tiene que pensar, híjole, así es de verdad, ¿eh? Se pueden quedar pensando y a lo mejor tienen enfrente de ellos el cepillo de dientes y el vaso y no saben qué hacer. Entonces la persona que esté con ellos tiene que decirle, a ver, toma el cepillo de dientes, lo agarra porque ya entiende o nunca dejó de entender. A ver, ok, yo le ayudo con la pasta de dientes porque a lo mejor el otro brazo no lo puede mover o o puede moverlo pero muy poco. Y bueno, ok, a ver, cepíllese, acuérdese, atrás, adelante, arriba, abajo, o sea, como que le tienen que decir. Y luego, ok, póngalo, o sea, como que le tienen que explicar todo cómo hacerlo, sin hacérselo. Eso es importante porque es parte de una terapia, ¿no? Pero bueno, esa es una de las cosas. Y bueno, en cuanto a prevención de este tipo de enfermedades, primero que nada es conocer los factores de riesgo, seguir las recomendaciones de su médico, evidentemente, como siempre les digo, adoptar un estilo de vida saludable. Estos son los mejores consejos que les podemos dar como médicos para prevenir este tipo de situaciones. Y también, si han tenido algún tipo de infarto cerebral o de ataque isquémico transitorio, con este tipo de medidas preventivas pueden también prevenir que haya otro. Entonces hay que llevar una dieta correcta, seguir lo más activos posibles, tomarse sus medicamentos, llevar una vida sin estrés, tratar de hacer, si no pueden hacer por ejemplo yoga, porque a lo mejor no les funciona bien la pierna ni el brazo, pero bueno, pueden hacer las respiraciones o pueden hacer meditaciones, intentar leer, estar activos. Les digo, eso ayuda muchísimo también a prevenir otro. Y bueno, recomendaciones que les digo yo para un cambio o un estilo de vida saludable, tanto yo como la Clínica Mayo y todo donde busco, yo siempre acuérdense que la verdad me preparo mucho para estas pláticas. Lo más importante que les podemos decir es, 1. Controlar la presión arterial. La hipertensión, acuérdense, es de las principales causas de estas afecciones. Entonces, nunca dejarse tomar el tratamiento, por más que lleven
un año y que ya no les ha vuelto a salir ninguna cifra elevada, pues que bueno, está funcionando el medicamento. Eso no quiere decir que se lo dejen de tomar. Se quitan el medicamento y les van a subir las cifras otra vez. Acuérdense que la hipertensión no se cura, se controla. Y se controla con medicamentos y con cambio en el estilo de vida. También otra medida es reducir la cantidad de colesterol y de grasas saturadas y grasas trans en la dieta. Acuérdense que hay que comer bueno, en general, como yo les mencionaba, ¿no? Intentar comer grasas buenas, no sé, aguacate, almendras, nueces, aceite de oliva crudo, no sé, salmón, pescado, comer como carne magra como tal y también comer carne roja 2 veces a la semana máximo. Y bueno, también hay personas que por más que llevan un estilo de vida saludable, que lo mencioné la semana pasada, por más que llevan un estilo de vida saludable, con una buena alimentación, hacen ejercicio, tienen las cifras elevadas de colesterol. En este caso se le puede brindar un medicamento, entonces no lo deje pasar si se hace estudios y le sale elevado el colesterol o los triglicéridos o cualquier situación. Dejar de fumar es sumamente importante. Fumar aumenta el riesgo de una manera impresionante y dejar de fumar reduce el riesgo también. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y bueno, controlar la diabetes, ya sea con, evidentemente siempre, como les digo, con dieta, ejercicio, pérdida de peso, todo esto puede ayudar a mantener los niveles de glucosa normales y, dentro de un rango saludable, y esto también prevenir que haya este tipo de situaciones. Acuérdense que la glucosa en sangre lo que va a hacer es que, de alguna forma, como que las paredes de las arterias, o sea, del vaso sanguíneo, los va a hacer más como tiesos, entonces es mucho más fácil que se rompan. A grandes rasgos se los explico así, pero bueno. También muy importante mantener un peso saludable. Acuérdense que el sobrepeso y la obesidad van a contribuir a diferentes factores de riesgo, como la presión arterial alta, enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, en medida en que evitemos este tipo de enfermedades, vamos a evitar otras, como esta, como el infarto. También consumir una dieta rica en frutas y verduras. Muy importante, que ya lo platicamos también, es la dieta mediterránea. Acuérdense que es muy saludable, entonces también hay que intentar llevar lo más posible que se pueda una dieta de estilo mediterráneo, o también acudir con un médico, porque una cosa es decir, yo voy a llevar una dieta mediterránea, pero a lo mejor consumen demasiada cantidad de algo. Entonces acuérdense que siempre una dieta debe ser equilibrada. También, como les digo, hacer ejercicio de forma regular. Lo ideal sería, yo es lo que siempre les digo, de forma gradual, hasta por lo menos 30 minutos de actividad física moderada, como caminar, pero caminar paso veloz, no caminar como domingueando, trotar, nadar, andar en bici, y que lo hagan la mayoría de los días de la semana. No es un día o 2 o 3, no, diario. Y si el fin de semana les cuesta trabajo, salgan a caminar con su familia, mínimo les va a ayudar, pero que sea media hora. Y bueno, también, como les digo, ¿no? Beber alcohol con moderación, si es que la persona lo hace. Intentar, en mujeres, acuérdense que es 1 copa al día, y en hombres 2 copas al día, no más. Tratar, como les decía, la apnea obstructiva del sueño y evitar las drogas ilegales, ¿ok? Y bueno, pues básicamente esto es lo que les quería decir. Acuérdense de las cosas más importantes es, número 1, acuérdense. A ver si alguien me lo dice. No, no es cierto. Dificultad para hablar. Que sientan hormigueo o entumecimiento en alguna parte, ya sea en la cara, en el brazo o en la pierna, problemas visuales, dolor de cabeza súbito, problemas para caminar o de equilibrio. Acuérdense, focos rojos, por favor, no lo dejen pasar, y en ese momento se van a urgencias, por favor. ¿Ok? Vamos a ver si hay algún tipo de pregunta. Pues creo que hasta el momento no hay preguntas, pero bueno, me voy a esperar un poquito. Si tienen dudas, yo aquí las espero. Si tienen dudas de infarto cerebral, por si hay alguien que se acaba de meter, pueden preguntar lo que ustedes quieran. Si les quedó muy claro y no hay preguntas, perfecto, no hay ningún problema. Pero bueno, mientras les sigo hablando, vale, acuérdense que la semana que viene vamos a hablar de estreñimiento. Déjenme les digo exactamente cómo va a ser. Vamos a ver. Creo que no me sale aquí. Ah, no, sí.
hay preguntas. Bueno, yo supongo que puede ser estreñimiento el lunes y el miércoles hemorroides, para que sepan, por si les interesa. Porque aunque nadie lo diga y sea algo sumamente penoso, a todos nos puede llegar a pasar tanto estreñimiento como hemorroides, y el estreñimiento puede llevar hemorroides. Por eso creo que es buena idea hablar el lunes de estreñimiento. Entonces, bueno, si tienen alguna duda, escríbanme. Y si no, pues ya damos por acabada la plática. Les digo que por alguna razón, no sé por qué, hay veces que no me salen preguntas de muchas personas. El otro día me estaban comentando que de repente se ve que hay muchas preguntas y a mí no me sale. A ver, ve, ahí me está diciendo Alejandra Castro. Yo le puse una pregunta, doctora, arriba y no me sale. No entiendo por qué. A ver, Alejandra, ¿me la puedes volver a poner, por favor? Porque aparte he intentado meterme yo. A ver, déjenme ver si me meto yo por aquí, a ver si veo mejor las preguntas directamente en mi computadora. Espérenme tantito, Sí, yo tampoco entiendo por qué pasa eso, pero déjenme un segundo. A ver. Si le quito el modo avión a mi computadora, a lo mejor y podría lograrlo, ¿no? Espérenme tantito, A ver. Bueno, aquí me están preguntando que si es hereditario el infarto cerebral. Yo creo que más bien sería hereditaria la persona que diga la situación de que tenga colesterol o triglicéridos elevados, pero pues obviamente sí hay algún tipo de componente familiar, sí. A ver, aquí ya me están saliendo más comentarios. Ahí tenme. Hola doctora, gracias por tan precisa explicación. Creo que existe mucha confusión entre el nombre que se le da al infarto cerebral. He escuchado embolia. Sí, también puede ser un embolia. Es que antes se decía así, le di una embolia, pero en general es un infarto cerebral, ya sea isquémico o hemorrágico. Atentamente, Jorge González. Gracias por la pregunta, Jorge. Sí, hay muchas preguntas. A ver, dice Alejandra Castro. Sí, gracias. Si una persona tiene dolor muy fuerte en una pierna y los pies hinchados, ¿puede darle un infarto? Más bien ahí, digo, yo me atrevería a decir que puede llegar a ser más bien una trombosis en la pierna. Entonces, eso también es algo importante para acudir a urgencias en ese momento. No lo dejen pasar tampoco. Porque dolor como tal, para pensar en un infarto cerebral por un dolor en la pierna, no. Pero sí puede ser una trombosis, o sea, como que ahí hay un trombo o algo que, un coágulo que esté también haciendo que no le esté llegando aporte sanguíneo a la pierna. Y una de las cosas puede ser como o que la tenga más fría de lo normal, eso quiere decir que no está viendo ya riego sanguíneo por completo para la pierna, o que esté muy, muy hinchada la pierna, o sea, que el aumento de la pierna puede ser, el diámetro de la pierna esté más grande, como por así decirlo, también es una de las cosas, y el dolor también. Entonces sí es indicación para que acudan a urgencias. Si a mi mamá le dio, yo soy propenso, sí, por eso lo ideal es para prevenirlo, llevar una vida saludable. A ver, déjenme me voy a meter aquí a punto clínico. Obvio mi computadora está lentísima, como les digo, ¿no? Es padre que pasen estas cosas. Pero luego no vaya a ser que se me bloquee esto. Si hay más preguntas todavía, espérenme tantitito, porque aparte luego ni siquiera sé cómo meterme a mis lives, imagínense. O sea, ¿ustedes cómo le hacen para meterse a las pláticas? A ver, denme un segundo, A ver. A ver, si me pueden hacer la pregunta o si alguien está viendo las preguntas de los que yo... O sea, yo estoy viendo aquí a personas como Alejandra Castro, Claudia, Marx Garza. Si pueden ponerme las preguntas de alguien más, porque les digo, no entiendo qué pasa.
ver. Sí, no entiendo, no sé si sea algo que tenga punto clínico, no sé la verdad, si sea como alguna como característica que hayan puesto y que no se hayan dado cuenta, les voy a decir, porque sí, siempre pasa y la verdad es que sí es bastante molesto que no lleguen todas las preguntas. Porque luego hay veces que pueden poner, o sea, como cuántas, o sea, qué tantas personas pueden comentar o así, no sé la verdad. A ver. Ay, oigan, qué pena, pero no sé qué le pasa a mi computadora que no agarra Facebook. A ver. Veamos. Bueno, si alguien ha visto una pregunta de alguien por ahí y me la puede escribir, te los agradeceré infinitamente porque no sé qué pasa que no me puedo meter yo aquí y no me sale nada. Lo único que me ha salido hasta ahorita es el comentario de Alejandra Castro que dice gracias. Gracias, Linda. Qué bueno que te metiste una vez más. Ya sé que ya hay varias veces que te has metido. Ya como que voy viendo quiénes se meten y me doy cuenta. ¿Qué hago si estoy sola? En el instante en el que sientas algún dolor súbito o lo que sea, por eso nunca es... eso es algo muy importante. Hay muchísimas personas que viven solas y eso es algo terrible. Entonces, hay que tener cuidado con eso e intentar tener algún tipo de... Para empezar, siempre tener... Es horrible, ¿no? Y yo estoy en contra siempre de eso, pero siempre es importante tener el celular cerca o el teléfono cerca cuando se esté en casa para intentar evitar este tipo de situaciones, ¿no? Porque sí hay que intentar hablar 911 o hablarle a alguna persona o algo. Por ejemplo, también hay relojes que puedes meter como el contacto de algún número de emergencia, o en los celulares hay como también un botón que lo picas 3 veces. Entonces intentar en medida de lo posible pues hacer este tipo de situaciones, porque sí, la verdad es que hay muchas personas que luego viven solas y pues no. Deme un segundo, porque estoy viendo si ya me puedo meter a... A ver, espérame un tantito. A ver. A ver si me salen los comentarios. Espérame, ya me estoy poniendo a meter. Generalmente no son malignos, pero el problema de los tumores en la silla turca, o sea, son como, pueden ser tumores hipoficiarios generalmente, y no es que sean malignos, sino que el problema es que van creciendo y van oprimiendo diferentes zonas del cerebro, y esto puede ocasionar obviamente diferentes circunstancias. Ahora, no soy neuróloga, les estoy dando la mejor explicación posible. Pues según yo me metí a mi live. ¿Cómo le salen los comentarios? A ver si ya, espérenme tantito. Bueno, a ver, ¿tienen alguna otra pregunta, muchachos? La verdad es que ahí sí te puedo decir que eso sí, el que tiene que valorar de un tumor en la silla turca, si es maligno, o sea, generalmente les digo, no son malignos generalmente, pero pues eso lo tiene que ver un neurocirujano y un neurólogo, y en base a eso pues ellos determinar qué tipo de tratamiento se debe de hacer. Pues qué pena, pero por más que lo estoy intentando, no lo logro. De verdad, no entiendo qué está pasando. Pero a ver. O sea, me sale aquí que yo estoy en este momento hablando, pero no me salen los comentarios. No sé por qué, está fatal esto.
qué pena, oigan, pero bueno, pues voy a hablar con Punto Clínico por qué pasan estas cosas, pero pues bueno, a ver si me sale alguna pregunta de alguien más. Si hay más preguntas o no, porque también igual y ya no hay tantas personas preguntando. Pero bueno, pues les doy las gracias por haberse conectado. Espero que les haya servido esta información. Ya saben que a mí me encanta darles esta información y ayudarlos. Acuérdense que en Punto Clínico sigue habiendo consulta y no van a dejar de darla. Están siguiendo todas las medidas habidas y por haber de prevención contra el coronavirus y por bueno, cualquier otra enfermedad. Y entonces pues pueden seguir acudiendo. Acuérdense que hay farmacia, que hay laboratorio. Es un precio muy accesible. Y acuérdense que hay diferentes especialistas, dermatólogos, ginecólogos, coloproctólogos, creo que van a meter angiólogos, hay de todo un poco, les digo. Entonces de verdad tómenlo en cuenta y bueno, acudan en caso de tener cualquier situación. Quisimos hablar de este tema porque es un tema que muchas personas luego no lo conocen y es un tema muy frecuente, o sea, es una enfermedad muy frecuente que, como les digo, siempre se puede llegar a prevenir muchas enfermedades llevando un estilo de vida saludable. Y bueno, en eso compete mi especialidad, por eso lo quisimos hablar. Y bueno, nada más recuerden que... A ver, ya me hicieron una pregunta. ¿Y cómo debo ayudar? ¿Le doy algo en lo que llego al hospital? No. Antes se pensaba que, híjole, tú está teniendo los síntomas que mencioné. Le daré una aspirina Protect o la mitad de una aspirina o un cuarto de una aspirina. Pero ¿qué pasa, como les digo, si es un infarto? Porque si es isquémico, pudiera llegar a ayudar si es por algún coágulo. Pero no sabemos si es no hay manera de saber nosotros, con los síntomas, si es un infarto isquémico, o sea, de que esté tapado, o que sea hemorrágico. Y si es hemorrágico, o sea, me viene a la mente lo primero que una persona pudiera pensar en darle es una aspirina, que se puso como muy de moda y que mucha gente lo escuchó. Pero si yo le doy a una persona una aspirina Junior, una aspirina Protect y le está teniendo estos síntomas y es un infarto cerebral isquémico, hemorrágico, o sea que hay un sangrado, va a sangrar mucho más. Entonces no, lo ideal es llevarlo lo más rápido posible a urgencias y eso es lo mejor que pueden hacer por una persona. No hay que darle nada en ese momento. Rápido llevarlo a urgencias. Muy buena pregunta, Clarisa. A ver si hay alguna otra pregunta. Aparte está terrible porque me sale como... O sea, no me puedo meter ni siquiera mi video. A ver si hay alguna otra pregunta, pero bueno, creo que no. A ver, aquí ya me salió comentar. Qué chistoso, me estoy justo viendo aquí y allá. Pero bueno, ya no vamos a perder mucho el tiempo. Creo que ya hablamos mucho. A ver, creo que ahora sí. Ah, órale. No, pues sí, ya vi que sí hay. No, qué bárbaro. Eso sí está terrible, oigan. A ver, todo bien, gracias. Si se escucha bien. Denme un segundo nada más. A ver, aquí dice, ¿el infarto cerebral puede dar a gente joven? ¿Cuáles serían las causas? Sí, justo lo mencioné. Sí puede dar a personas jóvenes. Generalmente, como les digo, son malformaciones de las arterias cerebrales, o sea, en los vasos sanguíneos, o es por el consumo de algún tipo de droga ilegal, como cocaínas o metanfetaminas. Mega Arellano, hola. Digo, apenas estoy viendo los comentarios. Muchas gracias por meterte a la plática igualmente. Doctora, yo tengo un tumor no maligno en la parte conocida como silla turca. ¿Qué tan peligroso es? Te digo, si no crece y no tiene síntomas como tal y te están valorando muchas veces, generalmente no puede haber problema. El problema es si empieza a crecer y empieza a tener síntomas. Pero mientras te tengan en observación y con seguimiento importante con tus neurocirujanos o neurólogos, pues estás en buenas manos. Aquí menciona a la señora Claudia. Pienso, si vive una persona sola, decirle a amigos o conocidos que siempre estén en contacto 3 veces al día, sí. O si no sé si un familiar vive solo o algo. Hijo, qué raro es que me estoy viendo aquí abajo, perdónenme, pero tengo un problema que me distraigo terrible. Bueno, pero sí, es algo muy importante. Háblale a la persona que viva sola en la mañana, en la tarde y en la noche. Y mínimo nos cercioramos que estén bien. Entonces sí es importante.
Bueno, creo que ahorita ya no hay más. No, ya no hay más. Bueno, pues ahora sí voy por terminar la plática. Acuérdense que soy la doctora Jimena González Calimayor. Mi Instagram es dra.jimegoncal. Ahí con muchísimo gusto, cualquier duda que tengan, escríbanme y siempre les contesto. ¿Ok? Que estén muy bien y muchísimas gracias de... Sí, perdón, me están haciendo una pregunta justo ahorita. ¿Los aneurismas pueden ser causa de un EBC? Sí, EBC es enfermedad vascular cerebral. Como les dije al principio, se dividen en dos, isquémicos o hemorrágicos. Y de los hemorrágicos, una de las causas son como, por así decirlo, como en la arteria un chipote, eso se llama un aneurisma. Si este aneurisma se rompe, ocasiona un EBC, una enfermedad vascular cerebral o un infarto cerebral hemorrágico. ¿Ok? Bueno, ahora sí doy por terminada la plática. Que estén muy bien, muchísimas gracias por meterse. Acuérdense que el lunes vamos a hablar de estreñimiento por Instagram y el miércoles vamos a hablar de hemorroides. Que estén muy bien y buenas noches.